En asesoría médica virtual hemos considerado importante también hablar del síndrome post-COVID, en especial en un enfoque neuropsiquiátrico. Tanto lo que puede pasar en un momento dado durante la enfermedad, durante la COVID, o pasado la enfermedad, presentar manifestaciones en las esferas conductuales, neurológicas. Estos dos artículos que se pueden ver en pantalla son dos artículos recientes que me permitiría sugerirles que lo revisen y que pueda dar una información aún mayor al tema que trataremos hoy. Vamos a partir de un concepto base, que es que el 40 al 60% de los pacientes con la enfermedad tienen síntomas neurológicos. Esto nos habla de que hay un número importante de pacientes con manifestaciones neurológicas. También es importante saber que los casos más graves, los casos que se complican más, son los que tienen complicación al sistema nervioso. Y hay dos elementos fundamentales. Podemos tener manifestaciones al sistema nervioso central y periférico por la afección sistémica de la COVID o por un daño directo al sistema nervioso. Y esto es lo que se conoce como el tropismo del SARS-CoV-2 hacia el sistema nervioso central o periférico. Si hablamos de esta afección sistémica, tenemos que tener en mente que los pacientes con una afección sistémica importante pueden tener dolor de cabeza, pueden tener fatiga, pueden tener una disminución del olfato, pueden tener mareo, inestabilidad, dolor muscular o, muy importantemente, tener un cuadro de confusión o de agitación, que no necesariamente implica un daño directo al sistema nervioso central, sino la manifestación sistémica de la COVID. Ahora, sí puede también haber un daño directo por tropismo de SARS-CoV-2 a el sistema nervioso. Y tendremos posibilidades de tener también alteraciones del olfato, alteraciones del gusto. Podemos tener eventos vasculares cerebrales que pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Es común que haya crisis convulsivas. Puede haber cuadros confusionales con agitación psicomotriz porque de fondo está habiendo una encefalitis. O puede haber Guillain-Barré, que lo estamos viendo frecuentemente asociado, esta polirradiculoneuritis asociada a COVID. O, de manera más severa y más grave, con un pronóstico sombrío, una rabdomiolisis donde puede haber incluso daño a la función renal. Resumiendo, hay tres formas de daño al sistema nervioso central. El involucro directo del SARS-CoV-2 al sistema nervioso. Los síndromes inmunomediados, cuando el sistema inmunológico va a mediar una afección hacia sistema nervioso. O cuando por el proceso inflamatorio tan severo, el tercer elemento, un proceso inflamatorio tan severo, esta tormenta de citocinas puede afectar también al sistema nervioso. ¿Qué es lo que más se puede ver cuando se involucra directamente el SARS-CoV-2 en sistema nervioso? Encefalitis, meningitis o mielitis, básicamente. Cuando está mediado, cuando empieza un síndrome inmunomediado, tenemos una mayor variedad de afecciones, neuropatías, polirradiculoneuritis como Guillain-Barré, mielitis también, encefalitis necrotizante subaguda como una entidad nosológica de mal pronóstico, cerebelitis con una patología importante en cuanto a coordinación, a lenguaje. Podemos ver, y empezamos aquí a hablar ya de efectos tardíos, Parkinson postencefalítico. Podemos tener síndrome de fatiga crónica post-COVID, que también va a ser una manifestación muy importante a tener en cuenta. Y en el tercer elemento, cuando está asociado a un proceso inflamatorio con una tormenta de citocinas, podemos tener eventos vasculares cerebrales isquémicos, eventos vasculares cerebrales hemorrágicos, daño muscular con rabdomiolisis inclusive.
Entrando en el tema específico del síndrome post-COVID, estos síntomas residuales que pueden aparecer después de que el enfermo ya resolvió su enfermedad, se pueden ver hasta 6 meses después. La manifestación cardinal es fatiga en el 72% de los pacientes. De hecho, se habla que en los pacientes que fueron ambulatorios, que no requirieron hospitalización, podemos ver el síndrome post-COVID hasta en un 35%. Y en los que estuvieron hospitalizados hasta en un 87%. Con elementos cardinales que nos deben de hacer sospechar de síndrome post-COVID, la queja permanente del enfermo de falta de aire y malestar en capacidad de atención, concentración, memoria, ciertas confusiones que implicaría todas estas molestias cognitivas. Esto nos debe de implicar como médicos hacer estudios por lo menos para clínicos, para descartar patologías asociadas a la COVID. Hay que buscar que no haya anemia, que no haya deficiencia de vitamina D, que no haya un problema de hipotiroidismo, que no haya una alteración hormonal, en especial insuficiencia de cortisol o un daño renal que esté favoreciendo cualquiera de esto que mencioné, esta fatiga o estas manifestaciones post-COVID. Para terminar, el punto medular es decirles que hay manifestaciones residuales y que pueden durar meses después de haber padecido la enfermedad. Lo más importante es que puede haber depresión, puede haber ansiedad y puede haber alteraciones del sueño con insomnio. Debemos manejarlos con sintomáticos. Es una muy buena alternativa a inhibidores de recaptura de serotonina como antidepresivos, porque podemos manejar a la vez estado de ánimo, ansiedad y favorecer un mejor periodo de sueño en base al efecto global del medicamento. Pero otras de las alteraciones que podemos tener en este síndrome post-COVID es la parte cognitiva, donde el paciente se puede quejar de problemas de concentración, de atención, problemas de memoria, con olvidos de información nueva. Puede continuar por meses o semanas con deformidad en el sentido del olfato, del gusto, que va poco a poco mejorando. Puede haber cuadros de delirio que requerirán la participación de un psiquiatra. Puede haber confusión que se larve durante semanas o meses. El considerado y también motivo de análisis estrés postraumático después de todo lo que ha impactado la pandemia, la propia enfermedad, toda la conflictiva que se genera alrededor de un enfermo y su familia con COVID y que puede de alguna manera dañar mucho la dinámica habitual de una familia y pues el factor pronóstico y el riesgo de fallecimiento. Y hoy en día sabemos que de manera tardía, y esto habrá que definirlo a posteriori con mucho más estudios, si los pacientes que han padecido la COVID pudieran desarrollar, a manera de ser un gatillo, la enfermedad, desarrollar o favorecer la aparición posterior de enfermedad de Alzheimer o de Parkinson postencefalítico como un riesgo que puede aparecer en los enfermos que han enfrentado esta enfermedad. Es muy importante decirles que el manejo por médico especialista, el manejo por el psiquiatra, el manejo por el neurólogo en esta fase del síndrome post-COVID es muy importante. Pero más importante es que el médico que atiende o que escucha la queja de un paciente le dé la posibilidad de que esas manifestaciones, esas molestias requieren manejo sintomático y que debemos considerarlo como parte de este gran síndrome post-COVID. Muchas gracias y espero que sirva esta breve información.